a trabajar tiene que ver con la mirada judía de esta temática, que es yo la llamaría la inclusión de la mujer o algo por el estilo. Cuando preparé la programación lo llamé hacia un discurso de género judío e inclusivo en las instituciones. El tema es cómo no perder la mirada de lo judío, porque hablar de inclusión podemos hacerlo, pero el tema creo que nos convoca como instituciones judías es cómo pensamos esto desde una mirada que también incluye el prisma de lo judaico. Ahí atrás estamos bien, sí, ok. Porque yo necesito verlo, si no me pierdo. Ok. Para eso, lo primero es, a ver, esta frase de yo soy feminista en todos lados, menos en mi comunidad. ¿La conocen? O yo he alcanzado altos niveles de liderazgo, dicho de otra manera, menos en el ámbito de mi comunidad. Esa frase queremos que de aquí a un tiempo deje de existir, ¿vale? Esa es la consigna. Y la pregunta entonces es qué camino tenemos que recorrer para poder llegar a eso. O sea, no puede ser que la mujer del siglo XXI, que se ha incluido en casi todas las áreas de la sociedad, desde el gobierno de los países hasta, a mí me gusta siempre el ejemplo de las astronautas, hasta lo que se les ocurra, de golpe no son presidentas de comunidades, o presidentas de clubs, o presidentas de sinagogas, o rabinas, o etcétera, etcétera. ¿Okay? Entonces, esa es un poco la mirada que vamos a tratar de hacer. Ahora, en el marco que nos encontramos, para mí, en lo personal, hay una paradoja más. Es que si hablamos de instituciones seculares, esta disonancia no tendría por qué existir. O sea, yo puedo entender desde mi óptica de judío observante, o llámenla como quieran, que haya una problemática con el tema de la mujer, ¿okay? Pautada por un recorrido histórico que vamos a tratar de revisar juntos. Lo que no puedo entender es cómo en una institución secular, que no se rige por la normatividad halágica judía, estemos en la misma. Quiere decir que algo no funciona, ¿sí? Y eso es un poco la invitación a que repensemos juntos. Para hacerlo les pido dos cosas. Vamos a tratar de no caer ni en la apologética de los judíos, ni en el ataque de los judíos, sino que vamos a tratar de entender. Por lo tanto, también vamos a tener que sacudirnos algunos estereotipos que todos tenemos y algunos imaginarios que todos tenemos para poder de verdad conversar con el que tenemos al lado, enfrente, ¿okay? Y no con lo que pensamos que el otro piensa. ¿Hasta ahí estamos? Bueno, yo voy a poner el reloj, porque no los quiero torturar. La pregunta entonces sería, ¿el judaísmo, o la trayectoria judía, o la filosofía judía, o el pensamiento judaico, o la normatividad, llámenlo como quieran, fomenta la inclusión de la mujer o atenta en contra de la inclusión de la mujer? Ese es un poco el sustrato al cual espero que mañana le podamos dar alguna respuesta. Que no necesariamente vamos a pensar todo lo mismo. Seguramente va a haber quienes salgan de aquí pensando que el judaísmo es retrógrado y que es machista, etcétera, etcétera. ¿Okay? Y va a haber otros que van a pensar exactamente lo contrario. A mí no me importa, lo que me importa es que piensen. ¿Okay? Entonces vamos a ir por ahí. Y pensaba yo, ¿cómo abrir? Y ya que estamos en un encuentro latinoamericano, les voy a leer un poema de una, ahí van los mexicanos, de una poeta mexicana judía, que es un poema que suelo usar mucho últimamente en las charlas y que dice así: 70 voces rodean una página, 70 rostros volcados en el secreto de la letra, 70 espejos se reproducen alrededor de unas palabras, ecos del infinito resuenan en las paredes mientras los sabios leen. Volcados en el pergamino, escuchan al cielo. En las venas del silencio navegan. Fuego negro sobre fuego blanco. El rostro ausente en la interlínea. 70 latidos hay en una letra. El corazón del pueblo arde bajo sus llamados. Arde la zarza en el centro del libro. Arde y no consume. Arde y alumbra.
Ciega la voz del pergamino, en el centro del libro un árbol entrega a los hombres. Un árbol con frutos purificados. 70 llamas tiene una palabra, 70 llamas en el laberinto de los espejos hablan. Yo podría ir una hora. La poeta es Jenny Ace, para quien la conoce, mexicana judía, que lo que logra hacer para mí en este poema es un poco lo que yo quiero proponerles que hagamos. Y es que en nuestro hablar resuene lo judío. ¿Sí? Este poema, si lo analizáramos ahora, que no vamos a hacerlo, solo vamos a tomar un elemento, que es el elemento central, que son los 70 voces. ¿Alguien conoce de los que está aquí el concepto de Shivim Panim la Torah? La verdad. Ok, entonces, según nuestra tradición, la Torah tiene 70 rostros. Y lo que hace este poema es jugar con el concepto de las 70 voces, lo cual nos habla de la pluralidad de la posibilidad de la interpretación. Y con eso quiero abrir, porque uno de los problemas que tenemos es que cuando venimos y decimos, porque el judaísmo, bueno, el judaísmo nada, porque dentro del judaísmo tenemos una multiplicidad de visiones, y no hablo de corrientes, que es importante también aclarar esto, sino de visiones. O sea, dentro de incluso lo que podríamos llamar el mismo judaísmo normativo, tenemos una variedad de interpretaciones y visiones que no son del siglo XXI, sino que las tuvimos siempre. ¿Okay? Y eso es importante recordarlo cuando a veces nos autocensuramos en lo que tiene que ver con la vida judía. ¿Sí? Les quiero leer una de las fuentes que trabaja el concepto de los 70 para que vean un poquito el juego que aparece aquí. Hay una discusión en el Talmud, no viene al caso todos los detalles, que en un momento dice así: la escuela del rabino Ishmael, estoy leyendo Talmud en la hoja Shabbat 88b, si alguien después quiere ir a verificarla, dice así: la escuela del rabino Ishmael enseñó con respecto al verso, he aquí, no es mi palabra como el fuego, declara Hashem, y como un martillo que rompe una roca. O sea, Rabbi Ishmael cita un versículo. Ahí estamos. Un versículo que habla de que la palabra de Dios es como fuego y como un martillo que rompe la roca. Y sigue. Así como este martillo rompe una piedra en varios fragmentos, así también todas y cada una de las expresiones que surgieron de la boca del santo bendito sea, estaban divididas en 70 idiomas. ¿Okay? Entonces, volvemos al concepto de lo múltiple, no solo variado y no pluralista, sino plural, que vale la pena que se queden pensando después en eso, ¿okay? Y que es parte esencial del pensamiento judaico y que vamos a ver que tiene mucho que ver con el tema de la mujer, ¿okay? Porque lo que nos preocupa es qué pasa con nosotras. Nosotras, nosotres, eso lo vemos después, ¿okay? Lo que en realidad los sabios nos están planteando es algo que la filosofía moderna, postmoderna también lo trabaja, ¿no? Que es todo el tema de cómo deconstruir el mensaje. O sea, hay un mensaje, hay una voz, pero puede ser leída, interpretada y pensada desde muchos lugares. Si se acuerdan de la historia de la Torre de Babel, ¿se acuerdan? Sí, ya se la estudiaron, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué pasaba en la Torre de Babel? En la Torre de Babel todos hablaban, o querían hablar, que aparte de que querían subir al cielo, ¿qué les pasaba con los idiomas? Bueno, ayuden, que no voy a hablar 3 horas solo. Vamos, ¿qué les pasaba? Todos hablaban, no, pero al principio del relato. Bien, todos hablaban el mismo idioma y Dios se enojó y los hizo hablar idiomas diferentes, ¿okay? Porque no hay tal posibilidad de que todos hablemos el mismo idioma porque sería aburridísimo, ¿okay? La riqueza del pensamiento tiene que ver justamente en que podamos expresarnos en esa multiplicidad, ¿okay? Entonces el primer concepto cuando vamos a hablar de judaísmo, y toda esta introducción es importante, pues si no tenemos claro de qué hablamos cuando hablamos de judaísmo, no vamos a poder hablar de la mujer. Imagínense que si la mujer es complicada, el judaísmo lo es más. ¿Okay? Entonces, tenemos por un lado el concepto de pluralidad. ¿Okay?
Bien, hay una discusión talmúdica que plantea lo siguiente, la tienen ahí, yo la abrevio porque de verdad no quiero perder tiempo, que sí, están los sabios reunidos, saben, en el Beit HaMidrash, los sabios se reunían, estudiaban y discutían. ¿Estamos? ¿O no? Bueno, se las cuento y se las leo, si no, porque después se las podemos pasar por mail. ¿Ya? Ok, los sabios están reunidos discutiendo acerca del tema de la pureza de un hombre. ¿Okay? No importa ahora, de la kashrut de un hombre. Y preguntan si se puede purificar o no se puede purificar, etc. Todos los sabios piensan una cosa y hay uno que piensa otra. Situación un poco complicada porque en el judaísmo las decisiones normativas se toman por mayoría. ¿Okay? Entonces, en un periodo, vale también ahí, anoten aquí en la cabeza, democracia. ¿Sí? Entonces, si las decisiones se toman por mayoría, pero igual siguen discutiendo, tratando de convencer a este hombre, que es muy importante, y entonces él dice así: si yo tengo razón, que los árboles se muevan del lugar. Y los árboles se mueven del lugar. Y siguen discutiendo. Dice, si yo tengo razón, que las aguas del Jordán retrocedan. O sea, es un cuento de fantasías, ¿eh? Y las aguas retroceden. Y siguen discutiendo y dice, si yo tengo razón, que los muros del Beit HaMidrash se caigan, de la casa de estudio se caigan. Y las paredes comienzan a caerse y se quedan paradas. O sea, no se enderezan por respeto a la opinión de los que piensan de una manera, que son la mayoría, y tampoco se caen, ¿sí?, por respeto a la posición de Rabbi Eliezer. Para terminar, dice, si yo tengo razón, que salga una voz del cielo. Y sale una voz del cielo y dice, Rabbi Eliezer tiene razón. ¿Hasta ahí estamos? ¿Y qué pasa después? Les leo solo el final. Entonces sintieron una voz del cielo que decía, ¿qué tenéis en contra de Rabbi Eliezer? La halajá es como dice él. O sea, ¿qué siguen discutiendo? Dice la voz del cielo. Si él tiene razón. Rabbi Yoshua se levantó y le dijo, la Torá no está en el cielo. Que es un versículo. ¿Qué significa no está en los cielos? Rabbi Jeremías dijo, desde el momento en que la Torá fue entregada en el monte Sinaí, no hacemos caso a ninguna voz celestial, ya que está escrito en el Sinaí que se debe seguir a la mayoría. Este concepto de que la Torá no está en el cielo, si lo sumamos al concepto de pluralidad, vamos avanzando un paso más. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Lo Shamayim I, que es un pasuk de la Torá, o sea, la misma Torá dice Lo Shamayim I. Quiere decir que una vez que la Torá es entregada, revelada al pueblo judío de acuerdo a nuestra tradición, está en manos de la gente, de todos. ¿Sí? Hay otra discusión que no viene al caso ahora, si está en manos de todos los seres humanos o en manos de los judíos, no vamos a entrar en eso, pero el Midrash plantea, la Torá fue entregada en el desierto, en un lugar que no le pertenece a nadie, para que quien quiera venga y la tome. ¿Ok? Entonces, aquí hay, si sumamos la pluralidad, le agregamos ahora esto de que resulta que es responsabilidad humana, ¿sí? La toma de decisiones halágicas, normativas, no viene del cielo, sino que acontece aquí en la tierra. Esto es, para mí, por lo menos, dos conceptos fundamentales. ¿Por qué? Porque si nosotros pensamos que la Torá es humana, la función no es humana, sino que es dada a los humanos, en ese sentido es humana, la función que nosotros tenemos que hacer es intentar revelar el sentido. ¿Sí? Y si tenemos que intentar revelar el sentido, vamos a ir viendo que vamos entrando en temas más complicados, ¿sí? Que tienen que ver con cuál es el sentido ético, por ejemplo, de la Torá. Y si la Torá puede, el judaísmo en este caso, cuando digo Torá me refiero a todo el pensamiento judaico, ¿sí? Puede o no puede contradecir el pensamiento
ético, o lo que algunos llaman la moral natural de las personas. Parecería bastante ilógico pensar que nuestra Torá contradiga la ética, ¿cierto? ¿Se entiende lo que digo? ¿Ya se durmieron? Ah, vale, no, porque como están ahí lejos y hace tiempo, ¿ok? Entonces, hablamos de pluralismo, hablamos de que está aquí en la tierra, y vamos a hablar de un tercer elemento, que es que el judaísmo es dinámico. Hay una fantasía, un imaginario, lo que decía antes, de que el judaísmo es estático y que nosotros pensamos lo que pensábamos hace 2000 años. Y no. ¿Okay? Y esto es muy importante porque a veces lo que hacemos es desde nuestro lugar de no conocimiento proyectar sobre el judaísmo lo que nosotros pensamos que es. Entonces, nosotros decimos que el judaísmo es dinámico. ¿Qué quiere decir que es dinámico? Que no solo es plural en cuanto a que hay diferentes personas, sino, por ejemplo, hay diferentes geografías. Y si hay diferentes geografías, también hay diferentes situaciones. La halajá ashkenazí no es igual que la halajá sefaradí. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Por qué? Porque vivieron históricamente realidades diferentes y fueron desarrollando normatividad y costumbres, sobre todo, diferentes. ¿Okay? Entonces, el lugar, desde el punto de vista geográfico por un lado, y la situación histórica también van a marcar norma. Entonces, no es lo mismo lo que acontece con la mujer en el siglo X que lo que acontece con la mujer en el siglo XXI. ¿Está claro? Lo que tenemos que pensar es, ok, ¿qué pasa con este dinamismo? ¿Sí? Algunos se quejan y dicen la dinámica es un poco lenta. Y otros dicen la dinámica es demasiado rápida. ¿Okay? Y en esa estamos, en esa tensión de hasta dónde podemos cambiar, hasta dónde podemos innovar y hasta dónde tenemos que ser fieles al legado que recibimos. Esa tensión entre permanencia y cambio es una de las características fundamentales del judaísmo y es parte de su riqueza. O sea, hay algo que es permanente, porque si no, no estaríamos aquí hablando de judaísmo. Eso está claro. O sea, 2000 años después de la destrucción del templo, si no habría un elemento de permanencia, no estaríamos aquí. ¿Sí? Por otro lado, si solo habría un elemento de permanencia, tampoco estaríamos aquí. Porque nos hubiéramos quedado totalmente paralizados. Y la vida no se puede paralizar. Pero el tema del dinamismo es importante. Por ejemplo, el año pasado salió un fallo halájico que autoriza el trasplante de útero. ¿Ok? No quiere decir que todos los rabinos piensan que se puede hacer trasplante de útero. ¿Ok? Pero quiere decir que hubo rabinos el año pasado que estudiaron el tema en una institución que se dedica al tema de fertilidad y alajá, y establecieron que se pueden realizar trasplantes de útero. Cuando el trasplante de útero es una cosa totalmente nueva a nivel científico también. Pregunta alágica que no hubiera sido posible no hace 50 años, hace 10. ¿Está? O sea, hay un dinamismo que cuando entramos a hablar del tema de la ciencia nos queda claro. De la ciencia, del ejército, hay un montón de decisiones alágicas tomadas en relación a qué pueden o no pueden hacer los hayalim en Shabbat, que no eran preguntas porque no teníamos ejército. Si bien Maimónides ahí escribió algunas cosas, era totalmente irrelevante. En el momento que tenemos un ejército hay que decidir qué cosas puede hacer un soldado en Shabbat. ¿Puedo salir a la batalla en Yom Kippur? Y sí, pudimos salir, no nos quedó de otra, ¿no es cierto? O sea, hay ciertas situaciones que la vida nos hace tomar determinaciones. Hoy hablábamos con alguien en el autobús, los rabanim durante la Shoah dictaminan por fallo halágico que se puede comer en Yom Kippur. O sea, es claro que conocen la norma, ¿no es cierto? Pero hay una realidad histórica por la cual en ese momento determinado se tiene que establecer una norma diferente. ¿Sí? Esto vamos a ver que tiene que ver con la mujer. Yo puedo seguir hablando de la halajá 3 horas, pero ustedes me hacen señas, ¿ok? Pero es importante entenderlo, porque así como la normatividad cambió en otras áreas, también cambió en cuanto al tema
de la mujer y vamos a... ¿quieren algún ejemplo? Sí. La Ktubá. La Ktubá, ¿saben lo que es la Ktubá, no? Según el judaísmo toránico, digamos, otra vez, si nosotros miramos la Biblia, para dejarlo más sencillo, el concepto de contrato matrimonial no existe, ¿no es cierto? En el periodo bíblico, el hombre y la mujer se unen, en principio porque se unen, nada más. O sea, porque mantienen relaciones y se juntan. No hay una formalidad, no hay una institución. La institución matrimonial se va a desarrollar después. O sea, Abraham cuando se junta con Sará o Yitzhak cuando llega a Rivka, que es tal vez el ejemplo más claro, ahí no se nos describe una jupá, ¿no es cierto? O sea, Yitzhak la espera a Rivka, ¿se acuerdan de la historia? Sí, ¿sí? Para no entrar en detalles, la espera, Rivka llega y dice el texto que la lleva a el Oel, a la tienda de su madre fallecida, ¿sí? Y esa es la unión, no hay ni jopá, ni rabino, ni anillo, ni ktubá, ni copa rota, ni brindis, ni comida, ni... ¿ok? Comida sí. Comida sí. Ok. Ahora, ¿por qué lo digo? Porque mejor son, a pesar de todo, nosotros tenemos una ktubá que sigue vigente hasta el día de hoy. ¿O no? En el año 200 más o menos se establece la necesidad de una ketubá. Ahora, ¿qué es la ketubá? La ketubá es un contrato matrimonial. En realidad es una carta de compromiso que asume el hombre para con la mujer en cuanto a sus obligaciones. ¿Sí? O sea, es al revés, no es que tú vas a planchar, es que tú vas a mantener. Ahora, el tema... Ariel, cállate la boca. Llegué a mi casa y me puse a planchar vestido. Muy bien. Ahora, el tema de la ketubá, ¿por qué es importante? No por eso, sino porque les cuento un secreto. Las obligaciones maritales que tiene el hombre con la mujer y la mujer con el hombre existen aunque no haya ketubá. ¿Okay? O sea que eso no es la parte importante. La parte importante, paren ahí, los hombres están peor que las chicas, paren de hablar. La ketubá lo que establece es la indemnización en caso de muerte o de divorcio. ¿Sí? ¿Qué quiere decir de indemnización? La mujer en el periodo bíblico no tiene propiedades. ¿Sí? Ahora, ese no es un tema judío, es un tema general. En el mundo antiguo la mujer no tiene propiedades. No solo en el mundo antiguo, déjenme decirles que en España, hasta la muerte de Franco, las mujeres no podían tener cuenta bancaria. Es verdad, Eva, ¿no? Entonces, aquí no nos tenemos, por eso yo digo, con cuidado, no nos sorprendamos, es exactamente lo contrario. Vienen los jajamim en el año 200 y dicen, stop, esto no puede ser, como hay poligamia todavía en el año 200, no me gusta esta porque se pone vieja, la mando a volar y me traigo otra. ¿Quieres hacer eso? Muy bien, paga, indemniza. O sea, piénsatelo de nuevo. ¿Ok? O sea, es un freno legal que establecen los jajamim, que hoy, en el año 2000, ¿cuánto? 20. ¿Cuántos años después? 1800 años después, obviamente no funciona igual. ¿Sí? Y la pregunta que deberíamos hacernos, ok, ¿cómo hacemos para que esto funcione mejor? ¿O cuáles son las nuevas mecanismos legales que habría que establecer para proteger a la mujer de este elemento básico toránico según la cual el hombre tiene más poder que la mujer? Porque hay que decir las cosas como son. De acuerdo a los elementos de la Torá, el hombre tiene una situación privilegiada en cuanto a que puede decidir la ruptura de la unión sin consultar con nadie. En la Torá. Pero en el año 200 eso se terminó. En el año 1000 se establece la prohibición de la poligamia y se establece otra cosa que es más importante a mi gusto, que es que no se puede divorciar a la mujer en contra de su voluntad. O sea, pasaron 800 años desde que los jajamim dijeron stop, hasta que alguien dijo, ¿tú quieres divorciar? Muy bien, pero primero consulta. No puedes hacerlo unilateralmente.
¿Se entendió? No está resuelta, porque 1000 años después seguimos con el tema de la problemática, por ejemplo, de la mujer cuyo marido no le quiere dar el divorcio, ¿no es cierto? Que es uno de los grandes temas al cual no voy a entrar. Pero lo que sí quiero marcar, porque hablábamos del dinamismo, es que hoy se están buscando y se tratan de conseguir soluciones. No es que se quedó ahí en el año 1000 y nos olvidamos de este tema. Que tendría que ser más rápido, si me preguntan a mí, en este caso específico, sí. ¿Okay? Pero hay quienes están pensando en estos temas. O sea que sí hay pluralismo, hay que no está en los cielos y sí hay un dinamismo que por un lado respeta el eje, porque yo podría decir, bueno, ¿qué me importa lo que dice la Torá? ¿No es cierto? O sea, yo vivo en el siglo XXI. ¿Por qué tengo que prestarle atención a lo que dice ese texto, ¿sí?, de la Torá? Bueno, eso tiene que ver con lo que hablábamos recién de la tensión entre la permanencia y el cambio. Sí. Hablando de que la halajá es diferente dependiendo de lo que estás diciendo de tiempo, espacio y contexto, ¿cuáles son los límites? ¿Cómo se delimita que sí y que no y quién sí y quién no? Ese es el gran desafío del judaísmo, porque no tenemos papas, ¿sabes? O sea, no tenemos una persona que tenga la autoridad de determinar. En esto hay que ir con cuidado. Y voy a tratar de ver si lo puedo de alguna manera definir. En principio, en el judaísmo, la halajá, ¿todos saben lo que es la halajá? No nos ponemos de acuerdo primero, ¿sí? ¿Mazo o sí? Ok. La halajá sería el cuerpo normativo del judaísmo, por decirlo así, de una manera súper general, ¿ok? Sería aquello que marca las normas de cómo vivimos. Independientemente de si las cumplamos o no, hay un cuerpo normativo, ¿ok? Por ejemplo, en la Torá tenemos mitzvot. Yo qué sé, cuidarás el sábado, ¿vale? Pero no nos dice qué tenemos que hacer para cuidar el sábado, ¿no es cierto? Y tenemos en la Torá otro elemento que dice no prenderás fuego el sábado. Bueno, tenemos dos cosas. Sabemos que tenemos que cuidar el sábado y sabemos que no prenderás fuego. Todo lo demás... Vale, y no trabajarás. ¿Y lo demás de dónde viene? ¿Y qué es la halajá? ¿La interpretación de quién? Le estoy tomando examen. Ok, entonces, aprobado. La reglamentación de la... Bien, entonces está la norma, o en nuestro caso está el precepto, y después van a venir los sabios y van a pautar cómo se reglamenta, cómo se hace. Y si hay que prender 2 velas o si hay que prender 3 y por qué hay que prenderlas. Y todo eso va a ir avanzando y caminando a lo largo de los siglos. Sí. Bien, ahí llegamos. Pero no te adelante, no te adelante. En la historia, paréntesis, en la historia, no solo judía, los eruditos, los sabios y los estudiosos siempre fueron hombres, no solo en el judaísmo, hasta hace muy poquito tiempo. ¿Okay? Vamos a llegar, prometo que vamos a llegar. Pero estoy tratando de poner las bases que creo que son importantes para que nosotros podamos llegar. Acá a tu pregunta hay 2 o 3 cosas. Uno es quién establece norma. Por un lado tenemos el criterio de opinión mayoritaria, ¿sí? Por otro lado tenemos el criterio de que yo dictamino normas para mi comunidad. Por ejemplo, cuando Rabbeinu Gershom establece la prohibición de la poligamia, la establece en Alemania, no la establece en Yemen, que siguen siendo polígamos hasta el siglo XX, ¿sí? Entonces, ahora, puede ser que una determinación se expanda en un territorio determinado porque viene bien, ¿okay? Porque da respuesta a una problemática. O puede ser que alguien migre, por ejemplo, Maimónides migra de España a Egipto, ¿no es cierto? Y entonces, a partir de esa migración, parte de las determinaciones que él trae desde España comienzan a ser parte de las determinaciones que los judíos en Egipto, pero también en toda la zona de los países árabes, empiezan a conocer. Que si se hubiera quedado en España, tal vez no lo hubieran conocido. No hay internet,
cuando Maimónides escribe. Por lo tanto, lo digo en chiste, pero es en serio, porque el problema por un lado y por el otro la riqueza que nosotros tenemos hoy tiene que ver con esta posibilidad de... Primero, tenemos más gente estudiando Torá y Halajá hoy que en ningún otro momento de la historia, lo cual también es un tema, porque antes, cuando había que firmar, por ejemplo, hay un decreto, no sé si conocen el tema, de la firma de 100 rabinos. ¿Escucharon alguna vez hablar de eso? Según las normas del Halajá, por ejemplo, cuando hay una pareja, la mujer, por insanidad mental, digamos que está internada, el hombre puede recibir una autorización para tomar una segunda mujer. Pero para hacerlo, necesita la firma de 100 rabinos. En la antigüedad y en la Edad Media, conseguir la firma de 100 rabinos quería decir meses o años de ir de pueblo en pueblo, de mandar una carta con un emisario que llegara al otro pueblo, ¿ok? Hoy te paras en la puerta de la Rabanú, en Jerusalén, en 10 minutos tienes 100 firmas, ¿ok? Por lo tanto, esa norma carece de sentido, ¿se entendió? O sea, el tema es cómo nosotros mantenemos el espíritu de la ley y no solo la ley. En todas las áreas, no en el área de la mujer y nada más. ¿Se entiende? Yo traigo ejemplos de otras áreas porque a veces es más fácil verlo porque nos involucramos un poquito menos, ¿sí? Yo siempre doy el ejemplo, a lo mejor algunos ya lo escuchó, que me invitaron una vez a comer un asado se dice aquí, ¿sí? Una barbacoa, como lo llamen, en los 9 días previos a Tisha B'Av, que de acuerdo a la normativa no se come carne, ¿ok? Entonces yo llego y veo al gran rabino de esa ciudad, me llama un poco la atención, es más o menos como me pasa en este congreso, yo miro, todos comen, muy bien, y agarro y digo, ¿qué hago? Resulta que el asado era de salmón. De salmón. Y yo me maté de la risa, porque hacer un asado de salmón es verdad que no contradice ninguna norma, ¿verdad? Pero es un contrasentido. Porque los 9 días son días de duelo. La prohibición de comer carne no es porque no se puede comer carne, es porque es considerado un elemento festivo. Comer salmón hoy en ciertos países del mundo es mucho más caro que comerse un pedazo de carne a la parrilla. Por lo tanto, el hecho de que el rabino de la comunidad haya estado ahí, a mí me dio, pero de verdad, un ataque de risa. Porque es totalmente ilógico, es convertir al judaísmo en un tecnicismo de lo que se puede y lo que no se puede. Mientras que lo interesante sería, para mí por lo menos, no tenemos por qué coincidir, rescatar, sí la norma, pero la norma a partir de su espíritu, a partir de qué es lo que esa norma quiere lograr. Por eso también hay normas que a veces no son difíciles. Por ejemplo, después de Rosh Hashanah hay un ayuno, ¿verdad? ¿Saben que hay un ayuno? El ayuno del Tzom Gedalia. ¿Y a quién le interesa el día ayunar? El día del Tzom Gedalia. O sea, de verdad. Salvo que después de todo lo que comiste. Sí, salvo. O como hablábamos el otro día ahí con Damián, hagamos el simulacro de Yom Kippur y practiquemos. Pero, o sea, la vigencia. Ahora, es verdad, el Tzom Gedalia tiene un mensaje importante. Fue el primer asesinato político en nuestro pueblo. Yo qué sé, pasémoslo al día de Rabin. Yo no sé qué decirles. Yo cada vez que llega el Tzom Gedalia digo, ¿y ahora qué hago? Este año lo solucioné, me voy a trabajar a Roma el día del Tzom Gedalia. Y bueno, que sea lo que Dios quiera. Comeré, no comeré, no sé. Pero quiere decir que así como hay normas que nosotros podemos buscar la inspiración y reencontrarla, puede pasarnos también que hay normas en ese paquete del que hablábamos antes, en esa permanencia, que no las podamos resolver del todo. Y está en la decisión de cada uno hasta dónde quiere tirar de la cuerda. De eso yo no voy a entrar, ¿sí? Lo que para mí es importante es que entendamos lo que les decía antes, que sin ese eje, que yo suelo decirle a los alumnos, el eje de la cebolla, sin ese corazón de la cebolla no puede haber capas.
Yo no puedo releer, decíamos hoy, aquello que no he leído. O sea, para releer, primero tengo que haber leído alguna vez las cosas como son, ¿sí, no? Y en lo contemporáneo, ¿quién tiene la autoridad? Claro, ese espíritu, ¿quién lo determina? Pirkei Avot. En español, Pirkei Avot. ¿Todos saben lo que es Pirkei Avot? ¿Sí? Pirkei Avot es uno de los tratados de la Mishnah, el tratado de los padres o algo así. Algunos lo llaman la ética de los padres. Establece un principio muy sencillo y muy complicado al mismo tiempo, que es Taseh de Harraf. Te harás de un rabino. O sea que nosotros, ¿se acuerdan que la Torá no está en el cielo, sino que nosotros tenemos que actuar? Tenemos la responsabilidad de encontrar y de elegir quién va a ser la persona que nos va a guiar y a la cual vamos a consultar. O sea, el rabino, menos mal que lo dije en casa, no es el intermediario entre el hombre y Dios. Eso es otro concepto que vale la pena incluir. La relación del hombre con Dios y de la mujer con Dios en el judaísmo es una relación de carácter directo. ¿Sí? Y eso es muy importante, porque entonces la función del rabino no es el medium, no es el chamán que va a ir a hablar, no es el que va a ir a hablar con el oráculo, ¿ok? El rabino es el que dictamina norma, punto. Y la norma en el judaísmo generalmente no es universal, lo cual complica las cosas, pero las hace también muy interesantes. ¿Qué quiere decir no es universal? Que hay principios, por ejemplo, el principio de la vida. Todos sabemos, ¿no es cierto?, que la santidad de la vida es uno de los principios fundamentales del judaísmo. ¿Cómo se aplica? Se aplica de acuerdo a los casos y a los fallos que los rabinos tengan que ir determinando. Si yo voy a consultar si tengo que hacer un aborto, por ejemplo, seguramente me van a decir algo diferente que lo que le van a decir a Analía, porque nuestras circunstancias vitales son diferentes. El principio del respeto a la vida va a estar ahí, pero la aplicación puede ser diversa, ¿ok? Ahora, ¿cuáles son los límites? Los límites tienen que ver, que es la parte difícil, ¿sí?, con que la interpretación no puede estar salida del eje. ¿En qué sentido? También ese eje estableció normas de cómo se realiza la interpretación. O sea, nosotros cuando estudiamos tenemos una manera de estudiar un texto, tenemos una manera de leerlo, hay una expresión muy linda que es hablar en judío, ¿no? O sea, o hablar judío. O sea, hay un idioma, ¿sí?, que es el idioma que fuimos desarrollando a lo largo de los siglos. Ese sendero, digamos, histórico, es el que nos va dictando quién se queda dentro y quién se queda fuera. Nosotros hemos perdido grupos a lo largo de la historia, si no seríamos más. O sea, hubo quienes se quedaron fuera, porque se quedaron fuera del marco, digamos, que es bastante amplio, ¿sí?, de este pensamiento que tiene, otra vez, unos límites, porque tiene unos valores, por un lado, y unas maneras de hacer. O sea, yo no puedo decir lo que se me canta. Puedo, en el sentido creativo. Si yo quiero mañana escribir un relato fantástico sobre qué le pasaba a Sará con Agar, lo puedo hacer. Pero no estoy haciendo midrash, estoy haciendo un relato. Si quiero hacer midrash, tengo que cumplir con ciertas normas de cómo trabaja el midrash, que básicamente tiene que ver, Maya, con poder encontrar asidero en el texto. No es buscar lo que yo quiera, ¿sí? O sea, es evitar caer en una hermenéutica totalmente loca, sin límites, ¿no? Algunos hablan de nihilismo hermenéutico, de no caer en eso, de que cada uno, si como una vez me dijo un rabino, yo cuando hay un problema entre la modernidad y el judaísmo, decido por la modernidad. Bueno, no, es exactamente al revés. No que hay que decidir por lo viejo, pero el ancla de la normatividad judía está ahí. Si lo perdemos, no importa si la cumplimos o no, quiero que entiendan. Hay un tema cultural atrás de esto. Es como decir, yo no creo en Dios, vale, pero el pueblo judío considera que el mundo fue creado por Dios. Yo puedo no creer, pero mi cultura, la presencia de Dios es importante.
si decimos que el judaísmo es dinámico, es plural, se va tratando de dar respuestas, esto acontece en todas las áreas, como vimos recién, en el área científica, en el área, pero también en el área de la mujer. Primero, que no es hoy en día, sino que gran parte de esas... Hablamos de que las mitzvot están en la Torá, ¿se acuerdan? Que dijimos, el corazón de la cebolla. Y después va a venir la primera onda, digamos, interpretativa, que va a ser la Mishnah, ahí por el 200. Después va a venir el Talmud, ahí por el 500. Y después va a seguir lo que se llama la responsa rabínica. ¿Qué es la responsa rabínica? Es un sistema por el cual se hacen preguntas que los rabinos responden. Ahora se hacen por internet, se sigue haciendo. En una época se hacían con emisarios que iban y preguntaban, hay tal caso de cómo podemos solucionarlo. Y tenemos libros con todo ese registro histórico, ¿okay? Que aparte son libros fascinantes porque traen casos de cosas que nosotros ni nos imaginamos, que ahí por el 1300 o 1400 ya hablaban de esas cosas, ¿okay? Entonces, cuando nosotros traemos una norma establecida por la Torá, tenemos que tener un poquito de cuidado, digamos, de cómo lo leemos. El contexto de la parashá de la semana pasada lo hago otra vez breve porque no es el tema, pero tiene que ver con la mujer, entonces voy a tratar de contestarte. Es el contexto de Kitetzela Milhamá, si sales a la guerra. O sea, no se está hablando de cualquier situación, el texto empieza con una norma que es que si sales a la guerra y ves una mujer y quieres poseerla, no puedes hacerlo, sino que la tienes que llevar a tu casa, raparle la cabeza, dejarle que le crezcan las uñas, dejarle que se ponga muy fea durante un mes, que llore a su familia porque la has cogido del campo de batalla y la has separado de su entorno, y ahí si todavía después de eso la quieres, pues cásate con ella, ¿ok? Y ahí te quiero ver. Bonito, ¿no? Ahora, pensémoslo en el contexto del periodo bíblico. Y pensémoslo también en el contexto del mundo actual, porque hasta el día de hoy, cuando hay una guerra en Kosovo, en Bosnia, en Herzegovina, Hay violaciones sistemáticas. hay violaciones sistemáticas de mujeres, incluso utilizado como un arma de conquista. ¿Sí? Entonces, podemos mirarlo exactamente al revés. El mero hecho de que la Torá se ponga a hablar de esto implica una mirada, diríamos hoy, sumamente progresiva. ¿Okay? Entonces, por eso digo, nunca podemos sacar las cosas del contexto. ¿Sí? Lo mismo con el tema de la mujer violada. Hoy, en el siglo XXI, yo no conozco ningún rabino, si alguien conoce que me diga, que haya determinado que un hombre que violó a una mujer se tiene que casar con ella. Yo no lo escuché nunca. Que en el periodo bíblico se establezca que si el hombre viola a una mujer debe tomarla, es, paradójicamente, una manera de proteger a la mujer. ¿Por qué? Porque esa mujer violada difícilmente pueda hacer matrimonio con otro hombre dentro de la tribu o de la tribu vecina. ¿Sí? Y porque está humillada, etcétera, etcétera. Entonces, tanto te gustó que fuiste y la violaste, bueno, ahora tienes la responsabilidad de quedarte con ella, de mantenerla, porque tienes que cumplir con las obligaciones maritales y no la puedes divorciar nunca, a pesar de que estamos en el periodo poligámico. Pero obviamente pensando del lado de la mujer, es muy difícil para una mujer quedarse con su violador. Exacto. Crear un vínculo Hoy seguro, afectivo. hoy seguro. Seguramente, si hablamos del periodo en el que hablamos, el tema del vínculo afectivo no era lo que más preocupaba en ese momento, ¿ok? Porque estamos hablando de otra realidad. Lo que yo trato de decir, y es un tema importante en el tema de la mujer, es que no podemos proyectar nuestro pensamiento moderno, posmoderno, al pensamiento ni bíblico ni talmúdico. Otra vez, en esa cebolla, nuestra capa está acá. Tenemos derecho a agregar nuestra capa, pero tenemos obligación de conocer el eje, porque si no, estamos haciendo otra cosa. Si no, estamos cortando con ese elemento de permanencia. ¿Hasta ahí estamos? Bien. Entonces,
¡Wow! ¡Qué valientes! Dos conceptos importantes más. ¿Alguien toma nota? Porque después no van a necesitar todo esto. Vale. Después hay examen al final. No, un elemento importante más es, que ya lo dijimos, pero quiero dejarlo así súper claro, y es que desde el punto de vista conceptual, nosotros consideramos que la Torá es eterna. O sea, nosotros, el pueblo judío, consideramos que la Torá es eterna. ¿Qué quiere decir que la Torá es eterna? Entre otras cosas, que tiene que poder dar respuestas a la problemática de todos los tiempos. O sea, que yo no puedo decir, la Torá era buena en el siglo IV, pero no es buena, me voy a abrir aquí para que no se duerman, pero no es buena en el siglo XXI. ¿Sí? Eso es por un lado. Por otro lado, digo algo más profundo, y es que teológicamente hay una gran pregunta, y es si la revelación de la Torá fue una sola vez, o si la revelación de la Torá es permanente. Los que rezan saben que todas las mañanas decimos Noten a Torá, ¿sí? O sea, bendecimos a Dios porque nos da la Torá en presente, no en pasado. No Natán a Torá, sino Noten a Torá. De lo cual, desde el punto de vista del pensamiento acerca de la presencia de Dios en nuestras vidas, o lo que podemos decir la teología, parecería que podemos hablar de una revelación constante. O sea, la Torá es entregada, según esa visión, todos los días. Y si es entregada todos los días, quiere decir que todos los días tiene que ser leída, estudiada e interpretada. ¿Sí? Entonces, si nosotros pensamos en este concepto de revelación permanente o constante, y hay algunas feministas, justamente, que hablan de Itgalut Mitztaberet, ¿qué me ayuda a traducir? De revelación acumulativa. ¿Sí? O sea, no solo es permanente en el tiempo, sino que es acumulativa como la cebolla. Se van acumulando, ¿sí? Y por lo tanto, cuando yo recibo la Torá de hoy, la recibo ya con todo lo que ha sido ese desarrollo histórico, que es otra vez parte de lo que hace que podamos estar aquí hoy sentados hablando. Porque fíjense qué cosa loca, que hay un grupo de personas que no se conocían hasta ayer y que lo único que tienen en común es que dicen que son judíos. Si uno lo mirara desde fuera, estamos todos locos. ¿Okay? Ahora, ¿qué es entonces eso? ¿Sí? Que algunos llaman identidad, no importa. Hay un algo, hay un eje, ¿sí? Que es un poco lo que nos une, y también hay, yo digo, hay un círculo, ¿no? O sea, el eje tiene que ver con la historia, ¿no? Desde la creación hasta la redención. O sea, hay un concepto que tiene que ver con, que ahora vamos hacia él, que es, ¿y para qué todo esto? Porque aspiramos a un futuro. Nosotros no vivimos por el pasado. Eso está claro, ¿no? Las instituciones, a propósito, tendrían que acordarse de eso un poquito más. ¿Sí? O sea, la vida es hacia adelante, no hacia atrás. No es lo que yo recuerdo que era los judíos, sino que es hacia dónde aspiro. ¿Sí? Entonces, el judaísmo tiene una aspiración redencional, por decirlo de alguna manera. Y ese mensaje es fundamental. O sea, no solo que la Torá es eterna, sino que hay una aspiración a algo. Enseguida vamos. Y por otro lado, lo que nos conecta es que estamos viviendo, aunque estemos en diferentes lugares, si quieren es como un cruce, hay un eje y hay otro plano que cruza ese eje, y es esto, ¿no? Que podamos estar en esta sala personas de diferentes lugares y procedencias y tener un montón de cosas en común. ¿Ok? Ahora, el tema de... no sé por dónde entrar ahora, si vamos a ir con el Shelo Asaniyah, o nos vamos a terminar con el tema de la finalidad, porque creo que es importante. Dije que hay un sentido, ¿sí? Y creo que esto es importante. El sistema normativo
la halajá, la Torá, las mitzvot, la esencia, digamos, de la cultura, no importa cómo cada uno lo vea, el mandato ético, ¿ok? Tienen una finalidad. O sea, nosotros no nos dicen, coman kasher, prendan las velas, porque están, ¿sí? Sino que hay una finalidad. Esa finalidad es lo que importa. Lo demás son medios, que también importan, pero importan como camino para llegar. ¿Y para llegar a dónde? Entonces podemos interpretarlo diciendo que lo que queremos llegar es a un mundo mejor, y podemos hablar del concepto de tikkun olam, ¿sí? De la corrección del mundo o el mundo correcto. Podemos hablar de redención, podemos hablar de época mesiánica, cada uno lo puede definir, ¿sí? De otra manera. Podemos hablar de traer la santidad al mundo, la santidad en el sentido humano, ¿sí? Porque ya vimos que la Torá no está en el cielo. Si la Torá no está en el cielo, nuestra misión es cómo traemos, por ejemplo, santidad al mundo, la santidad de la vida. Cómo traemos el respeto a los seres humanos, ¿sí? Cómo nos comportamos éticamente unos con los otros. Levinas, por ejemplo, dice que Dios y ética es lo mismo. ¿Ok? Entonces, hablábamos al principio, no podemos pensar un judaísmo que no sea ético. En el siglo XXI seguro no podemos. A lo mejor en otro momento se podía. Y cuando decimos entonces que la finalidad tiene que ver con un mundo mejor, con tikkun olam, decimos que la finalidad tiene que ver con justicia. Así de simple. Y en un mundo justo, la mujer no puede estar afuera. ¿Okay? Esa es parte, para mí por lo menos, del principio por el cual el tema de la mujer es tan importante. También dentro del judaísmo. Porque si la mujer no es incluida es una contradicción, no con la modernidad, sino que es una contradicción con el propio pensamiento judío que habla, sí, de igualdad. ¿Ok? Y cuando digo habla, sí, de igualdad, vamos a ver mañana cuando estudiemos, si Dios quiere, el texto del Génesis, pero así les dejo por si se aburren esta noche y quieren revisarlo, ¿sí? En el Génesis, en Bereshit, hay 2 relatos de la creación, de los cuales tenemos mucho que aprender. ¿Ok? Pero dejamos para mañana. ¿Hasta ahí estamos? Avancemos un poquito más. Si nosotros hablamos, hago recapitulación, ¿cierto? De pluralidad, de dinamismo, ¿de qué más? ¿Quién me ayuda? De permanencia y cambio, hablamos de revelación continua, hablamos de el sentido, ¿no? de que tienen las cosas, el sentido que tiene la norma. Si nosotros tomamos todo este paquete, una de las cosas fundamentales que tenemos que pensar es dónde me coloco entonces, porque otro concepto fundamental del judaísmo, hablamos antes del valor de la vida, es el tema de la libre elección. El judaísmo plantea la libertad del hombre. O sea, hay algunos que piensan que el hecho de que una persona sea observante coarta su libertad. Desde el punto de vista filosófico es exactamente lo contrario. ¿Okay? O sea, la persona, el Talmud dice, Akol bidei shamayim, chutz mirat shamayim. O sea, todo está en manos del cielo, menos el temor al cielo. O sea, la elección de vivir o no vivir de alguna manera es de la persona. Y no hablo solo de las mitzvot, hablo en general. O sea, la elección de ser o no ser una persona ética depende de nosotros. Cada uno opta y elige y tiene la responsabilidad por su elección. Y aquí es un tema para mí fundamental, porque cuando yo escucho en las instituciones que la gente se queja, me enojo un poco, porque bueno, es hora de asumir ciertas responsabilidades por las propias elecciones que hacemos, ¿sí? Entonces yo elijo como persona individual, pero también elijo como líder comunitario qué acciones voy a hacer y qué acciones no voy a hacer. ¿Estamos? Un paso más. Qué obedientes, chicos. Me encantó. Bien, vamos a algunos elementos históricos antes de hacer un break y pasar a otras cosas. A ver, ¿por dónde le entramos? La mujer.
Shelo Asanilla. Esa es la de menos, como digo yo. ¿Sí? Es la de menos comparada con otras. Pero les quiero dar dos ejemplos más de cambio. Hablamos de la Ketubá y hay un tema, por ejemplo, que es muy interesante, que es el tema de los casamientos arreglados. ¿Conocen eso? Shidujin, ¿no? La cultura judía tradicionalmente ha tenido algo que es el matrimonio convenido entre los padres. Ah, yo me olvido que Netflix se encargó del asunto. Bueno, porque no la vi, no le digan a nadie, vi unos pedacitos y no me enganché. Bueno, la cosa es así, en la antigüedad las mujeres eran un poco propiedad de los papás y de los maridos, ¿sí? Y hay una pregunta acerca de si el padre podía casar a la hija contra su voluntad. ¿Conocen ustedes matrimonios arreglados que los jóvenes no quieren? Porque yo conocí algunos en el siglo XXI, ¿sí? Sin embargo, el Talmud, que estamos ahí por el 500, establece que el padre no tiene derecho a casar a la hija menor en contra de su voluntad. Menor, porque a la mayor no hay ni siquiera pregunta, es mayor y que haga lo que quiera, ¿ok? Desde el punto de vista legal, ¿sí? Ahora, y este detalle que se nos pasa es muy importante, porque hay una fantasía que tiene que ver con la costumbre y no con la norma, ¿sí? Tiene que ver con que, bueno, se acostumbraba, y en algunos sectores aún se acostumbra, que se arreglan los matrimonios y que nadie puede decir nada, ni el novio ni la novia, ¿sí? Sin embargo, ya el Talmud dijo, señores, no es así, sino que hay que preguntarle a los novios, y sobre todo a la novia, si quiere o no ese matrimonio. El tema es de que hay que preguntarle a la mujer, cuando es menor, lo aprendemos de Rivka, la misma Rivka que antes hablábamos, porque si se acuerdan del relato, Elíasar, el siervo de Abraham, se quiere llevar a Rivka rápido, porque está apurado por salir al camino. Y los familiares dicen, vamos a llamar a la niña y le vamos a preguntar. ¿Okay? Mikra la meará benishal et pia. Y le vamos a preguntar a ella. Y Rivka dice, sí, me quiero ir con este buen hombre a conocer a mi futuro marido. ¿Okay? De ahí aprendemos que no se puede casar a la hija contra su voluntad. Y es un detalle importante, ¿verdad? Claro, ninguno de nosotros anda por la vida con el libro de normas judías abajo del brazo. Igual que no anda por la vida con el Código Penal, salvo los abogados. Hay dos en esta mesa, así que me cuido. Pero, ¿no? Por lo menos dos, porque hay más. Yo sabía dos. Ok, tres. Entonces, el código está hecho de leyes para que quien lo deba consultar lo consulte. Nosotros no vamos cruzando la calle y digamos, no, puedo cruzar en rojo, no puedo cruzar en rojo. Nosotros sabemos que no podemos cruzar en rojo, menos en México. Okay. Ahora, el tema de la halajá es muy parecido y es parte de nuestro problema. Quienes no hemos crecido con una formación judía, que hemos mamado lo que en inglés se llama la girsá de Yankuta, la versión de la cuna, ¿sí? Y no conocemos la normatividad o el espíritu de la normatividad, esa norma no nos acompaña en nuestra vida, sino que tenemos que ir a consultar el libro. Y cuando vamos a consultar el libro aparecen los intermediarios. Y cuando aparecen los intermediarios, ahí va, por ahí alguien preguntaba, aparecen los hombres. ¿Okay? Porque históricamente quien ha intermediado entre el conocimiento normativo y la gente, tanto hombres como mujeres, han sido aquellos que ocupaban el lugar del liderazgo, del aprendizaje, dicho de otra manera, o maestros o rabinos. ¿Okay? Entonces, aquí vamos entrando un pasito más en algo que es importante. Históricamente, las funciones en el pueblo judío estaban claramente separadas, igual que lo estaban en todo el mundo tradicional, no es un tema judío y nada más. ¿Okay? Eso de la mujer en la casa y el hombre afuera,
Ahora, esto tenía históricamente también un aspecto que yo creo que es importante entenderlo desde lo positivo. Otra vez, no mirarlo con los ojos del siglo XXI. El judaísmo sobrevivió durante 2000 años de exilio por dos cosas, básicamente, aparte de todas las demás, pero para mí por lo menos. Una, el estudio de sus propios textos y la generación de normatividad e interpretación de otro tipo que no hablamos ahora, pero que es la interpretación agádica, y por otro lado, por el calendario. O sea, el cuidado del ritmo judío, de que Shabbat es Shabbat, y Pesaj es Pesaj, y Yom Kippur es Yom Kippur, sigue siendo parte de lo que nos conecta en ese círculo, ¿sí? O sea, sigue siendo parte de esas cosas, independientemente de si ayuno o no ayuno, yo sé que hoy es Yom Kippur, ¿sí? Y eso me une con Maya, que está en Argentina, aunque yo esté en Jerusalén, porque también para ella es Yom Kippur, ¿sí? Eso que parece una obviedad es parte de lo que históricamente nos ha mantenido. Los textos eran la jurisdicción de los hombres, el ritmo era la jurisdicción de las mujeres. ¿Por qué? Primero porque el ritmo siempre tiene que ver con las mujeres, los ciclos, ¿okay? Pero por otro lado, porque la mujer es la que lleva el ritmo del hogar, es la que marcaba, o marca, depende en qué sectores, esto que decíamos recién, que hay que preparar la comida para Shabbat. O sea, hay que marcar un Shabbat diferente, un día en la semana que es diferente. Hay que preparar la festividad de Pesaj. No es la mujer en la cocina, es muy diferente, por eso creo que vale la pena aclararlo. Hay un ritmo de vida judío que cuando yo me desconecto de él, me desconecto del judaísmo. Alguien preguntaba quién se queda fuera. Se queda fuera el que no va a aprender la Hanukkah en Hanukkah porque coincide con Navidad y entonces es un problema. Se queda fuera, se la perdió él y nosotros le perdimos a él. O sea, hay un ritmo que si deja de marcarme la vida, bueno, vivo de acuerdo acá. Esto es difícil, porque en el momento histórico que nosotros vivimos, sobre todo quienes viven en la diáspora, mucho más atentos al calendario no judío que al calendario judío. O sea, para vivir conforme al calendario judío hay una elección consciente, ¿sí? Yo tengo que elegir faltar al trabajo el día de Rosh Hashanah. No vivo en Israel, o sea, yo sí, pero ustedes, ¿sí? No es que es feriado, ¿se entendió? O sea que hoy, en el siglo XXI, eso es una elección vuestra. El decidir, ¿sí? Y es una elección si sigo marcando ese ritmo o no, y cuál es mi función como mujer dentro de esa demarcación de ritmo, ¿ok? Ahora, ¿esto qué quiere decir? Quiere decir que a lo largo de la historia, aquellos que han estudiado y han, interpretado, ¿sí? Son o fueron básicamente hombres. Ahora, no solo fueron hombres, sino, para mí más grave todavía, y digo más grave porque yo creo que en el Talmud, a pesar de que son todos hombres, hay una gran riqueza interpretativa. El problema es quién elige contarnos qué. ¿Se entendió? O sea, hay una transmisión histórica que también estuvo en manos de hombres. ¿Y por qué esto es importante? No se enojen los hombres, ¿eh? Estoy solo describiendo una situación histórica. Hay un tema que es importante. La memoria histórica es fundamental, lo decíamos antes en el eje, mirando hacia el pasado para poder proyectar hacia el futuro. Pero esa memoria no es una memoria de hechos históricos. ¿Sí? Hay quien dice que la memoria no es historiográfica, sino que es midrásica. O sea, lo que yo recuerdo es aquello, lo que nosotros como pueblo recordamos, es aquello que fue transmitido. Por ejemplo, todos conocemos la historia, muchos, de Abraham rompiendo los ídolos. ¿La tienen? Sí, ¿no? No está en la Torá, está claro, ¿no? Sí, ¿no? Abraham rompiendo los ídolos. No está en la Torá, es Midrash. Se van a leer todo el libro de Bereshit para mañana de deberes. ¿Ok? Ahora,
¿por qué esa historia se encargaron de contarla? Tiene un mensaje muy importante, el mensaje del monoteísmo es fundamental, yo no tengo nada en contra. Es fundacional. Es fundacional y yo no tengo nada en contra de la historia. Quiero que entiendan cómo funciona el mecanismo de la memoria midrashica, ¿sí? Pero hay otros midrashim que hablan de otras cosas. Por ejemplo, de que Abraham tenía una mamá. Ustedes saben que Abraham tenía una mamá. No nació del aire. ¿Saben o no saben? ¿Y está mencionada en algún lado? No. ¿Ok? Ahora, el Midrash sí menciona a la madre de Abraham. No solo que la menciona, sino que el Midrash nos cuenta todo un relato, no viene el caso ahora, todos lo conocen. Seguro que Marcos ya me escuchó hablar de esto una vez. Todos conocen los relatos de cuando el rey Nimrod al campo salía. ¿Sí? Cuando el rey Nimrod al campo salía. No se cómo ¿no sigue? Hasta ahí. Bien, ¿qué dice la canción? La canción recrea un midrash que habla de que el rey Nimrod, el mismo rey Nimrod de la Torre de Babel, van a tener que leer el Génesis aunque no les guste, ¿sí? Salió al campo y vio en las estrellas que habría de nacer Abraham Avinu. Y por lo tanto dio la orden de matar a los niños, bla, 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 bla. Historia que seguramente les resuena de otras historias. ¿Quién más vio en el cielo que estaba por nacer el niño? ¿Perdón? Herodes. ¿Y quién estaba por nacer? Yeshu. O sea, que este motivo, que a propósito el Midrash también dice que el nacimiento de Moshe fue anunciado de la misma manera. ¿Ok? Ahora, ¿por qué traigo esto? Porque fíjense, el Midrash nos trae los ídolos de Abraham, el Midrash nos trae el nacimiento de Abraham otra vez con el rey Nimrod, la Biblia o la Torá nos habla de Terah, que es el papá, pero el Midrash también nos habla de la mamá. Sin embargo, no nos la contaron. ¿Okay? La mayoría de los presentes, puedo apostar, no conocen ningún Midrash que habla sobre la madre de Abraham. ¿Me equivoco? ¿Okay? Y hay Midrashim que hablan sobre la madre de Abraham, no solo la nombran, sino que plantean que la madre de Abraham es en parte la primera que acepta la visión monoteísta que Abraham descubre. No en vano rompe los ídolos del padre, no rompe los ídolos de la madre. ¿Por qué no dice que rompe los ídolos de la madre? Parece, otra vez, en el Midrash. Ahora, el Midrash no es un cuento. El Midrash es la interpretación. Es lo que nos trajo hasta aquí. Entonces, en esa elección de cuál es el relato que voy a contar, va parte de lo que mañana vamos a hablar cuando hablemos de cómo cambiar el discurso. Hay cosas que se fueron elegidas históricamente a ser contadas y otras que no. Y la pregunta es, entonces, cómo nosotros redescubrimos parte de todo ese bagaje que está ahí y que hay mujeres que están hoy trabajando en eso.